Angeli se ríe 3 segundos tarde. Bienvenidos a este cuarto episodio de tu programa Podcast Fin de Mundo. Y vamos a comenzar hoy leyendo una frase del señor Lewis. Que dice: si no estudias teología, no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Hablamos de esto porque hay personas en la actualidad que están haciendo planteamientos acerca de la poca utilidad del cristianismo hoy día, o que están hablando acerca de que el evangelio ya no tiene relevancia, el evangelio cristiano ha perdido relevancia hoy en el mundo, y esto de alguna manera es una realidad. Se ha perdido relevancia dentro de parte del mundo occidental, pero no podemos ignorar que gran parte de lo que es el mundo occidental hoy día está construido sobre las bases del cristianismo, sobre las bases del evangelio. Entonces, como hay quienes hacen apología a este planteamiento de la desvirtuación del evangelio a nivel mundial y de la poca utilidad que a su entender tiene en este tiempo, entonces nosotros vamos a hacer un planteamiento apologético sobre el evangelio en el tiempo de hoy. Ok, entonces hace poco estaba escuchando o viendo un podcast de este hombre mexicano llamado Diego Rusarín. Y él estaba hablando sobre este tema que surgió hace poco del Dalai Lama, que estaba con el tema con la lengua, con un niñito, ¿no? El asunto es que Rusarín, para los que no conocen, Rusarín, creo que sean pocos, es bastante famoso. Es un influencer mexicano, entra un poquito en filosofía. No estoy de acuerdo con muchas cosas que la forma en que los plantea, pero tiene algunas ideas interesantes. Ahora, él plantea que el problema del Dalai Lama está basado en la religión. Es decir, él dice, el Dalai Lama hace esto que hace porque es religioso, y procede a hacer una serie de planteamientos en contra de la religión. Toma una idea de Slavoj Žižek, donde dice: Dios existe, luego todo está permitido, hablando de que la gente es capaz de hacer cualquier tipo de cosas en nombre de Dios, y todo este planteamiento, ¿no? Ahora, aparte de él, muchas personas en los últimos tiempos han venido desvirtuando la idea del evangelio cristiano puntualmente, han venido desvirtuando la idea de la necesidad que se tiene del evangelio, creando a su vez la idea de que no es necesario el evangelio. En este caso, el evangelio cristiano. Entonces, entrando en ese tema, queremos hablar de la necesidad del evangelio cristiano en la modernidad. Y para analizar esto tendríamos que comenzar por la raíz del asunto, y es ¿qué es un evangelio? Porque si vamos a analizar el evangelio cristiano, se asume que al haber un evangelio cristiano es porque como tal hay diversos tipos de evangelio y el cristiano es uno de ellos. Entonces, ¿qué es un evangelio? Cuando analizamos esta frase, que viene del latín, pero que tiene su origen real en el griego, la palabra surge de la palabra evangelios, o evangelium, que viene siendo buena nueva. Es decir, que un evangelio es una información novedosa que a la vez es positiva. Esta palabra se usaba en los términos griegos cuando se venía a dar una información nueva que a la vez era positiva para el conglomerado. Se venció en una batalla, por ejemplo, la batalla de Maratón, muy famosa en la antigua Grecia, cuando se detiene el avance persa hacia Atenas, y de ahí surge, por cierto, el término maratón. Entonces, una persona corre una serie de kilómetros hasta llegar a Atenas para dar la buena noticia de que el ejército persa ha sido derrotado. Entonces, ¿qué está trayendo? Una buena nueva. Entonces, la idea de un evangelio viene siendo principalmente una buena nueva. Ahora, esa idea ha ido mutando a lo largo del tiempo, llegando a tener connotaciones distintas en nuestro tiempo, principalmente por el hecho de que los planteamientos cristianos centrales sobre la vida de Cristo, es decir, los 4 evangelios, se hacen bajo ese formato, se consideran evangelios, y actualmente llamamos evangelio principalmente temas relacionados con la religión, puntualmente la religión cristiana.
Sin embargo, en el día de hoy queremos analizar un poco sobre los diversos tipos de evangelios que hay, qué es un evangelio y qué tiene que incluir un anunciamiento para ser considerado un evangelio. Entonces, Ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Esa palabra evangelio, como tú la estás manifestando, ¿tiene hoy la misma fuerza semántica que antes? Porque a mi parecer, hoy en día cuando tú hablas de evangelio, estamos hablando más de esa característica que tiene de hacer proselitismo que de esa característica que tenía antiguamente de ser una buena nueva. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, bueno, como hablamos en los podcasts anteriores, estamos viviendo una evangelización, es decir, estamos siendo perseguidos por un intento de proselitismo, pero ese proselitismo no viene del cristianismo, sino que es una serie de adoctrinamientos que se están dando desde diferentes entes, de diferentes fuentes de poder que están emitiendo este adoctrinamiento, pero eso también es considerado evangelismo. Entonces, la palabra ha mutado y hoy en día puede tener otras acepciones. Entonces, no sé qué pensarán ustedes al respecto, por eso te hago la pregunta de si esa palabra actualmente tiene la misma fuerza que tenía antiguamente, porque tú le preguntas a una persona común en la calle, denominador, acerca del evangelio y no se va su concepción a ese planteamiento griego, a ese planteamiento latino que se tenía hace 2000 años, por ejemplo. ok. Como decía hace un momento, la idea ha mutado. La idea ha mutado, ha cambiado a lo largo del tiempo. Y sin duda, cuando alguien escucha evangelio, no se va a la idea griega, no se va a la idea romana, sino lo relaciona al planteamiento cristiano. De hecho, en Venezuela, por ejemplo, a los cristianos se les dice evangélicos. Es decir, se asume que están relacionados a un evangelio. Entonces, sí, el planteamiento ha mutado y se asume que evangelio es algo relacionado a la religión cristiana, pero esa es la idea que se quiere aclarar el día de hoy. O sea, se quiere plantear qué es en realidad un evangelio, cómo definir o cómo identificar algo que es un evangelio, ya sea en la sección antigua o en la moderna, y cuál es la diferencia entre ambas. O sea, cómo diferenciamos entre esa idea antigua y la moderna, qué añade el planteamiento cristiano a la idea de evangelio que hace que la palabra actual tenga una connotación un poco distinta. Bueno, pero ahí hablando en ese sentido sobre lo que es el evangelio, no, yéndonos a la base, al origen de esto, hay algo que tú decías que es muy importante tomar en cuenta, que tú decías es una buena nueva. Ahora, el asunto está en esto. La palabra bueno, hasta cierto punto podría ser ligeramente subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo asumo que algo es bueno con un pensamiento, un planteamiento previo que yo tengo, ciertas características, las cumple, no las cumple. Eso a mí me hace pensar que algo es bueno o que no lo es. En este caso, pusiste el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la batalla de Maratón. Hay otros ejemplos que podríamos hablar, pero en todos podríamos decir, un rey le nace un hijo, envía a las plazas de su reino a dar la noticia, la nueva, de que le es nacido un heredero al trono. ¿Y esto por qué es bueno? Bueno, es bueno porque se corre menos riesgo de una rebelión civil a la muerte del rey, más estabilidad para el reino, en algunos casos más ligados a la religión, la bendición de los dioses a los que pertenece esa cultura, sobre el rey y su familia, que le han dado un heredero. Todas estas cosas influyen mucho el planteamiento que se tenga detrás de la noticia que se está dando. O sea, yo considero que es buena y por esto la doy. O sea, yo no voy a darla como evangelio, porque es importante. Noticias hay por todos lados. Noticias hay por todos lados, pero evangelio, estamos hablando entonces de algo que yo asumo que es una noticia, pero que es buena, y no nada más que es buena, sino que es nueva, porque en este caso la palabra nueva ya en sí mismo es noticia, pero también asume cierto tipo de novedad en ella. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de el evangelio en sí mismo, ciertamente en el tiempo moderno, como ya has dicho tú y como Israel decía hace un momento, se asume ya directamente hacia el evangelio cristiano, y se asume automáticamente incluso hacia cierto segmento de todos los que se consideran cristianismo, aunque tenemos en claro que
todo cristiano hace un evangelio, pero entendemos que por lo general cuando se habla de evangelio cristiano o cristiano evangélico, que es más o menos para darle la vuelta al término, se asume un grupo, un segmento de todos los que se asumen cristianos. Ahora bien, el asunto está en que cuando hablamos de subjetividades, en lo que yo asumo como bueno o como malo, estaría también dejando la puerta abierta a que yo no soy el único que piensa, a que yo no soy el único que expone y sobre todo, en un mundo tan globalizado como el que estamos hoy en día, en el que cualquiera que quiere decir algo simplemente lo dice. Como muestra, un botón, nosotros tenemos un podcast en el cual decimos lo que consideramos. Y así como nosotros, un montón de personas más tiene programas, tiene cualquier tipo de cosas en las que dice lo que piensa. Y lo dice, aunque de una manera bastante objetiva para cada quien, sigue siendo una realidad bastante subjetiva si lo analizamos en un foco más generalizado. Entonces, cuando nosotros decimos evangelio, ¿a qué vamos con esto? O sea, ¿qué idea tratamos de perseguir realmente cuando hablamos de evangelio? O sea, entendemos que desde su origen, esa es la semántica, la parte etimológica de la palabra es esa, ok. Pero poniéndolo de un punto de vista más interpretativo, ¿a qué vamos cuando decimos evangelio? Ok, fíjate. El término, como planteábamos hace un momento, tiene un origen antiguo, pero llevándolo a la actualidad, yo creo que le agregaría un punto más a ese buena nueva. Es decir, tengo una información que yo considero que es buena, como lo decías, desde la subjetividad. Esto implica que no necesariamente, si planteamos el mismo hecho de Maratón, el que haya llegado a Persia informando de la derrota no viene con una buena nueva. Es decir, que la buena nueva va a ser subjetiva desde qué punto de vista se vea. Los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ok, los alemanes perdieron. O sea, para alguien la información es positiva, para alguien es negativa. Porque posterior a la Segunda Guerra Mundial tenemos Muro de Berlín, tenemos un montón de cosas que fueron negativas para los alemanes. O sea, Alemania sufrió por haber perdido la Segunda Guerra como ya había sufrido por perder la primera. Incluso sin dejar muchas largas. Al momento ya de por sí en el avance, Claro. son malas noticias de por sí ya. Entonces, hay una información que alguien, un individuo, considera buena. No es que la información en sí misma sea buena, porque determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, entraríamos en un tema bastante complejo, donde necesitamos un árbitro moral, necesitamos el planteamiento divino para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque si vamos a determinarlo entre individuos, lo bueno para mí va a ser lo que me beneficie, y así sucesivamente, ¿no? Pero sin entrar hacia allá, hay un planteamiento subjetivo de lo que es bueno. Más allá de eso, la información tiene que ser novedosa. Tiene que estar planteándose de una forma en que me agregue algo que yo no tenía antes. Es decir, no me sirve demasiado que alguien llegue a decirme, oye, mira, ¿sabes que la Tierra gira alrededor del Sol y gracias a eso estamos a la temperatura correcta para vivir? Es bueno, pero no es nuevo. Bueno, de hecho, para tomar ese mismo ejemplo de la batalla de Maratón, si el mensajero hubiese llegado un poco más tarde, es posible que gran parte de la ciudad se hubiese suicidado ya. Porque la noticia iba a llegar tarde. Iba a ser una noticia igual. Iba a ser una buena noticia en el sentido de que iba a comunicar algo bueno. Pero al no llegar de manera novedosa, o sea, que de manera en su momento correcto, ya no iba a ser algo tan nuevo y ya no iba a ser útil en este sentido en particular. Es una casualidad bastante interesante allí. Ok. Y el otro aspecto que yo le agregaría es el hecho de que se transmite una información que espera lograr un efecto en el pensamiento de las personas. En el caso de la información de Maratón, espera transmitir una tranquilidad al pueblo. Como tú decías, si la información llega tarde o en su defecto llega información de derrota, la gente dice, oye, mira, tenemos que huir de la ciudad, tenemos que matarnos, no vamos a caer en manos de los persas. Entonces hay una idea de transmitir una información que va a crear un resultado en la mente de las personas, pero llevándolo ya a esa actualidad que sucede post-cristianismo, tenemos que la información no solo espera lograr un efecto en la mente de las personas, sino que espera también convertirte al pensamiento que se presenta. Y esto es la característica fundamental de lo que se entiende como un evangelio, o al menos de lo que nosotros estamos presentando como un evangelio.
No es nada más una noticia buena y una noticia buena y nueva. Buena, repito, buena subjetivamente. Es decir, alguien tiene que considerarla buena para luego querer evangelizar con ella. Entonces, tiene que haber un tercer punto fundamental y es el deseo y el propósito de convertir a alguien a mi causa. El evangelio cristiano no tendría la misma connotación si nosotros decimos, queremos presentarles a todo el mundo, contarles, o sea, de forma informativa te aviso que un individuo murió hace 2000 años en Jerusalén, por tus pecados, resucitó por tu justificación, y eso es suficiente para que tú seas salvo. Si quedara hasta ahí, la información estaría al mismo nivel que la información griega o romana. Pero el evangelio cristiano lleva una carga implícita donde esa información debe llevarte a ti a realizar un cambio en tu vida. Entonces, estos evangelios, o lo que vamos a presentar como evangelio, se plantea como bueno desde el punto de vista de alguien, se plantea como novedoso, pero más allá de eso, espera lograr un cambio en el pensamiento para que tú te sumes a un pensamiento que te están presentando. Ok, entonces pudiésemos analizar algo allí, ¿no? Porque el evangelio, entonces, digamos, el cristianismo, se asume por evangelización o es una herencia cultural. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, en el mundo occidental en el que nosotros vivimos actualmente, pudiésemos decir que todos somos moralmente cristianos. Y esa moralidad, entre comillas, pero no somos creyentemente cristianos, practicantemente cristianos, porque la moralidad occidental a grandes rasgos está marcada por el cristianismo. Por ejemplo, en la mayoría de Occidente, un hombre puede tener una sola mujer, por ejemplo. Y ese planteamiento viene del cristianismo. Aunque digan, no, yo no soy cristiano, y de hecho, para ir más allá, ¿no? En lo cultural, hoy en día hay una batalla que se está presentando ya en muchos países. Esta batalla se ha perdido. La moral ha perdido esta batalla en otros países, las buenas costumbres, y se ha permitido el matrimonio entre personas del arco iris, pues. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde viene la idea del matrimonio? Esa idea la presenta originalmente el cristianismo y se ha asumido culturalmente de esa manera. Ahora, unas personas que dicen no creer en el cristianismo, que dicen estar en contra del cristianismo, de las costumbres cristianas, reclaman derechos que son presentados por el cristianismo. Entonces, pudiésemos decir que hay un evangelio que tú, como decía, es una idea que yo busco para cambiar. Yo la acepto, yo la recibo y luego yo la promulgo. Pero son 2000 años de promulgación y aparte de eso... Promuevo puntualmente. De promover. Bueno, son 2000 años, digamos, de cristianismo como cristianismo. Pero está toda una historia anterior también que incluye a los pueblos judíos. Y antes del pueblo judío hay una historia muy rica que viene desde el origen de la creación del hombre. Entonces pudiésemos hablar de que hay un evangelismo sistemático que no lo realiza un individuo per se, sino que es transmitido culturalmente y pudiéramos decir que ese es un evangelismo pasivo y hay un evangelismo activo que se realiza activamente, valga la redundancia, que las personas están aún hoy en día promulgando, promoviendo ideas para el cambio de la sociedad. Entonces, pudiésemos decir que se ha visto afectada positivamente la sociedad por este evangelio, por este evangelismo. Esto ha generado algún tipo de beneficio a la humanidad, porque es precisamente lo que está diciendo el señor... no recuerdo, Rusarín, que no, que ya el evangelio está desfasado y que actualmente... Él no habló directamente del evangelio, habló de las religiones, ok. Es una realidad, pero esas religiones realizan sus evangelismos. O sea, porque ya en este caso, cuando hablamos de evangelio, y vuelvo lo decía, es una buena nueva, pero es una buena nueva y es subjetivo porque es una buena nueva para el que lo promueve. Entonces, para él es una buena nueva y él cuando está promoviendo su fe o promoviendo su creencia, él está haciendo un acto de evangelista. Ahora bien, ¿no? Para
para definir ciertos criterios. Porque para hablar hacia allá tendríamos que expandirnos demasiado y tal vez sería bueno definir algunos criterios antes de avanzar hacia aquella parte. Entonces, tendríamos que definir qué hace que un evangelio sea lo que es. O sea, ¿por qué yo puedo decir que una cosa es un evangelio y otra cosa no? O sea, ¿qué nos llevaría a definirlo? ¿Qué características le pondrías tú a algo para decir esto es un evangelio, esto otro no lo es? O sea, porque sí, hay muchas cosas que hoy en día o que a través de la historia podríamos decir, mira, esto es un evangelio, esto de repente no tanto, pero ¿qué define una cosa de la otra? ¿Qué separa una noticia? ¿Qué separa una buena noticia? Y que separa todas estas cosas de un evangelio. O sea, no en cuanto a lo que ya dijimos, mira, el evangelio es esto. Lo primero lo que hablamos en etimológicamente, en lo que funcionó en su tiempo. Ok. En cuanto a la generalidad de las cosas, ¿cómo yo separo y digo, este me está evangelizando, este otro simplemente me está comunicando una noticia? Ok. ¿Cómo lo definirías? Fíjate. Primero tenemos que analizar lo que son las ideologías. Las ideologías son, de alguna manera, sin irnos a mucho tecnicismo, formas de pensar que esperan lograr algo del individuo o que el individuo espera lograr algo a través de ellas. Okay. Es decir, alguien dice, mira, qué sé yo me voy a meter a budista porque considero que ese tipo de pensamiento me lleva a X cosa. El budismo es una religión, sin embargo, la religión y las ideologías tienen muchas cosas en común. No son lo mismo, pero se relacionan. O alguien dice, mira, yo voy a tomar, ahorita está muy de moda una dieta keto, por mencionar algo. Ahora, la dieta keto es una dieta, pero también tiene un sistema de vida que va implicado a ello. Entonces, hay cosas que son ideológicas y que tienen una forma definida de pensar para llegar a un objetivo. Ese tipo de pensamientos, de los cuales algunas religiones tienen parte de ideología, no es que sean totalmente una ideología, tienden a separarse entre las que se presentan buscando de conseguir adeptos y las que están pasivas y está la información por ahí y los adeptos llegan a ella. Entonces, bueno, no, continúa la idea. Okay, entonces, vamos a tener cosas o hechos, actividades, conocimientos que se te presentan. Por ejemplo, la filosofía está ahí, pero tú no ves a nadie diciendo, o sí lo habrá, pero no conozco ninguno, oye, mira, buenos días, ¿tú quieres ser filósofo? ¿Sabes? No lo ves. Eso sería muy random. Sería muy raro. Pero es una forma de pensamiento y está ahí. Ok, entonces, claro. eso te está dando, si alguien te habla de la filosofía, te está dando una noticia, te está transmitiendo información. Existe la filosofía. No necesariamente es una información nueva porque tú podrías conocerlo. Ahora, si alguien te dice, mira, aparecieron los aliens en Oxapampa, tú dices, bueno, esta es una información novedosa. Ahora, si alguien te dice, mira, aparecieron los aliens en Oxapampa y trajeron un gran manuscrito y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida por ese manuscrito. Según el planteamiento que estamos haciendo aquí, ese sí te estaría evangelizando. Te está diciendo, tienes que seguir la forma en que piensan los aliens o el planteamiento presentado por los aliens. Es decir, para hacer esa separación, no, aparte de lo de la noticia, ya no estaríamos hablando nada más de lo que tú comunicas, sino de la intención detrás de lo que tú comunicas. Es decir, ya no estamos hablando netamente como en aquel caso, y podemos volver a los primeros ejemplos para darles esta otra lectura. Por lo menos hablamos en el caso del rey que envía a promulgar por las plazas de su reino que le ha nacido un hijo. Entonces ahora él no lo hace simplemente para que el pueblo comparta la alegría con él, aunque tal vez. Pero existe una agenda detrás de eso que dice, yo sé que si el pueblo sabe que yo tengo un hijo, ya no es nada más que van a pensar que tengo el favor de los dioses, sino lo que yo busco que ellos piensen al pensar, valga la redundancia, que tengo el favor de los dioses. O sea, piensan eso y a la vez que piensan eso se genera algo detrás de ese pensamiento que ya tuvieron. Y poco a poco, más o menos por ahí va. Sí, o sea, él está buscando generar en este caso probablemente una estabilidad en el reino. Entonces, cuando se crea un hecho, independientemente de que sea una ideología o no, ese hecho tiene un propósito en sí mismo y un propósito que se busca generar por medio del propósito.
Por ejemplo, yo estaba hablando hoy en clase con los alumnos y le decía, cuando alguien crea una licuadora, el propósito de la licuadora es licuar. Sin embargo, por medio del propósito de licuar, la persona espera tomarse un jugo. Entonces, hay un propósito y un propósito sumado al propósito. Cuando se predica o se evangeliza, se presenta un evangelio, el propósito central del evangelio es que tú creas a ese evangelio. Sin embargo, pueden y suelen haber una serie de intenciones detrás de una vez hayas creído. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, si tú te amarras una serie de artefactos y te vas a las Torres Gemelas, o ni siquiera le digo que se amarre a la serie de artefactos. Primeramente le digo, tú vas a tener una recompensa en el más allá, no sé cuántas mujeres y toda la cosa. Y luego, ajá, pero ¿qué pide esa deidad de mí? Ok, amárrate todo esto y ve a las Torres Gemelas. Entonces, el objetivo principal era que me creyera. Ese es el objetivo inmediato del evangelio, que alguien te crea. Pero evidentemente pueden haber objetivos secundarios detrás de que te crean eso. Actualmente hay un efecto propagandista que se está generando con lo que es la inteligencia artificial. Aunque tú no quieras, tú entras a YouTube y te salen 4 o 5 cosas respecto a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la intención de esto? Uno, que conozcas la inteligencia artificial, pero así como hay personas que la están promoviendo, hay muchos detractores de este planteamiento de lo que es la inteligencia artificial. Y planteo esto de la inteligencia artificial porque es un sistema de evangelismo en el que te están presentando algo y en el que algunos lo presentan desde un punto de vista post-apocalíptico, en el que, bueno, Matrix se va a hacer realidad, vamos a ser destruidos y sustituidos por las máquinas. Ojo, cosas que no es tan descabellada como pudiese parecer. No es algo tan descabellado. Ahí hay un vacío enorme. Hay un vacío enorme y es si hay o no hay alma. Solo que esto ya sería extendernos en otro asunto, ¿no? Pero ahí hay un punto fundamental. O sea, tú puedes crear aún... O sea, yo digo, es posible aún crear la fuente de energía infinita que necesitaría una máquina para existir como individuo. El asunto es, ¿puedes o no puedes crear un alma? No me estoy refiriendo a... Y no estamos como buscando de entrar en ese punto de ver si hay un alma o no. Me refiero a la cuestión de que la inteligencia artificial aprende por sí misma. Esa es la idea de que la inteligencia artificial aprenda. Entonces, hay un sistema de evangelismo, tanto el que te dice que es una amenaza como el que te dice que es una amenaza controlada. Ambos están allí y ambos están manifestando constantemente sus ideas. De hecho, uno de las personas más públicas actualmente, como es Elon Musk, se manifiesta en contra de la promulgación constante de inteligencia artificial y él está pidiendo que haya un cese a esa inteligencia artificial. Entonces, como tú estás diciendo, hay un mensaje. Cese de la inteligencia artificial, creo que fueron por 6 meses que pidieron que hubiera el cese de la inteligencia artificial. 6 meses. Más allá de eso, hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear de alguna manera una cierta conciencia dentro del común denominador de las personas que ignora el alcance que puede tener una inteligencia artificial. Por lo menos nosotros acá en el programa, el dinosaurio que ustedes ven flotando ahí, ese dinosaurio es creado por inteligencia artificial. Tú llegas, entras a una página de inteligencia artificial, colocas una serie de datos, una serie de requisitos y la página te crea el dinosaurio. Las imágenes, por lo menos la imagen que está en la intro, esa es una imagen creada por inteligencia artificial. A una persona que se dedicara a la creación de esto, eso le hubiera tomado algún tiempo y nos hubiese costado a nosotros un billete. Hacer por lo menos el dinosaurio flotando. ¿Qué quiero decir con esto? La sustitución de los trabajos ¿es posible? Es muy posible. La minimización
de algunas tareas relativamente sencillas. Va a ocurrir, ya ocurrió con la industrialización y va a volver a ocurrir, y eso va a generar una serie de consecuencias, y no voy a entrar a decir si esas consecuencias son buenas o esas consecuencias son malas. Pero ¿qué están haciendo las personas ahorita? Te están evangelizando para que tú sepas, uno, que existe la inteligencia artificial, y es lo que estamos hablando, es novedoso, existe. Dos, yo creo que tiene alto potencial para cambiar la forma en la que nosotros venimos viviendo hasta ahora. Y tres, está esperando una reacción de las personas que desconocen en gran parte cuáles son las consecuencias que este tipo de cosas pueden tener. Entonces, hablamos de evangelismo. Y como decíamos al principio, la gente siempre lo va llevando a lo que es la religión. Pero no solamente es la religión. Nosotros estamos siendo evangelizados todos los días de una manera sistemática, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que eso está siendo así. Entonces hay un sistema de adoctrinamiento en la que muchas personas hoy en día están siguiendo ese adoctrinamiento por la radio, por la prensa, por la televisión, y no se están dando cuenta. Y lo mencionábamos anteriormente, por lo menos este es el caso del patriarcado opresor. No, el patriarcado opresor. Yo publiqué en estos días en las redes una entrevista que le hacen a Laje, en la que están hablando acerca del patriarcado opresor, y Laje habla acerca de la guerra de Ucrania. Y entonces le dice, bueno, pero si en realidad somos tan opresores, entonces ¿por qué los únicos que tienen que tener un servicio militar obligatorio para defender a la patria son los hombres y no las mujeres? Entonces le he presentado, no, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra cosa. No nos vamos a enfrascar en una sola cuestión. Pero eso es un adoctrinamiento que el que no tiene algo en la cabeza asume automáticamente. Hay una frase de Chesterton que dice que la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero cuando entremos a la iglesia, pero no que nos quitemos la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú recibes un evangelismo, es decir, tú eres evangelizado por X cantidad de personas, porque la gente dice, no, los únicos que evangelizan son los católicos, los testigos de Jehová y los cristianos. No es verdad. Hay un sistema constante de evangelismo, solamente que ese evangelismo no es tocándote la puerta, sino que los medios de comunicación masivos te dan una fuerza grandísima y una capacidad muy grande para realizar este evangelismo. Entonces, ¿dónde viene en esta parte, pudiésemos decir, el contraevangelismo? En las herramientas que tú puedes tener para escuchar lo que te están diciendo, filtrar lo que te están diciendo, y como dice Chester, no quítate el sombrero, o sea, sé educado, no te quites la cabeza, o sea, no aceptes lo que te están diciendo por el hecho de que te lo están diciendo. Bueno, podríamos poner un ejemplo bastante claro que es meme, pero a la vez llama la atención. Yo no sé si ustedes recuerdan en el tiempo en el que estaba todavía en emisión Naruto, que comenzaban a salir los chistes sobre que el individuo le ganaba la pelea a todos sus enemigos, y al final, ¿qué hacía? Los evangelizaba. ¿Sabes? El evangelista Naruto. Naruto versus Pain. Naruto el evangelista completamente. Pero sí, realmente sí. Tiene una conversación con ellos, le inocula sus ideas para buscar una acción posterior a esto. Una reacción, mejor dicho, en la cual por lo menos vemos a un Pain que termina sanando y reviviendo a toda la gente a la que le había quitado la existencia en la aldea. Ok. Los había desvivido. Los había desvivido, efectivamente. Pero sí, o sea, es gracioso, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y ahora está un asunto bastante interesante, y es el hecho de que al nominar ciertas cosas como evangelio, entonces hay otras que tienen la libertad de pasar debajo de la mesa sin que nadie diga nada al respecto. Es decir, en nuestro caso, nosotros somos del tipo de cristianos evangélicos que hacemos campañas, lo que nosotros llamamos campañas en la calle, por ejemplo. Es fácil decir que eso no se debe hacer porque la gente en la calle no tiene por qué estar escuchando lo que yo digo, y podría seguir diciendo bla, 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 bla. ¿Por qué digo bla, 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 bla? Bueno, porque efectivamente la gran parte de la población mundial, a excepción de gente que viva quizá en una cabaña, en una montaña donde no tenga ni televisión, ni acceso a internet, ni nada de esto, el resto de la gente vive siendo evangelizada constantemente.
una valla publicitaria, es una evangelización. Una persona que se ponga en la televisión a hablar sobre política no lo está haciendo simplemente para que ellos sepan, para que la gente sepa de qué grupo político es. Él lo está haciendo para ganar adeptos hacia su grupo político. Y así como muchas otras cosas, muchas otras facciones que son evangelistas, pero no se hacen llamar de esta manera para poder pasar desapercibidos de la opinión pública en cuanto al evangelismo. Porque siempre se le da una cara al evangelismo de invasión, de esa invasión a La privacidad. la privacidad, sí. A la individualidad. Ciertamente si yo me acerco a ti y te abordo en la calle, te asalto sin que tú me des ningún tipo de permiso y comienzo a decirte una cosa tras otra. Bueno, eso ya sí es una invasión a tu privacidad. Pero, perdón, pero una persona que va por la calle con una música a todo volumen está evangelizando a los demás, por lo menos en cuanto al tipo de música que le gusta. Claro, pero no lleguemos a un punto de llamar evangelio a todo. No, pero ya va, entonces- quiero agregar algo ahí, ¿no? Porque es que lo que él está diciendo es cierto. O sea, la palabra evangelio se ha categorizado y se le da una carga semántica religiosa, pero no es solamente religiosa. Sí tenía una cuestión de una buena nueva, pero fíjate algo que está pasando actualmente, y él lo mencionaba con lo de la música. Por lo menos cuando se habla del evangelismo cristiano, que es uno de los más atacados, cuidado si no el más atacado, porque de las religiones que hay actualmente, prácticamente los que más hacen proselitismo son los cristianos. De hecho, en Estados Unidos, en estos días, y los islámicos, pero no tanto como los cristianos. En estos días detuvieron a un señor, le estaban exigiendo que saliera del mall donde se encontraba en Estados Unidos porque llevaba una camisa que decía Jesús es rey o algo así, hacía algo alusivo a Jesús, y entonces le están impidiendo que se retire del centro comercial porque su camisa es ofensiva y es invasiva. Entonces ahora vamos a otro punto en el que llega una persona cualquiera, pone un CD de música que es totalmente antivalores y eso no es invasivo. Y entonces ahí voy a citar a Vico, porque Vico dice que hay unos tipos de 40 años haciendo música para unas menorcitas de 14, de 12 años, y eso para él, eso es pedofilia. Pero eso no se considera como evangelismo, pero es evangelismo, es adoctrinamiento. Y es muchísimo más invasivo que el cristiano que va a hacer una campaña en un barrio porque tiene que pedir permiso, se lo pueden negar. El vecino que llega y pone, nosotros que vivimos en sectores populares, la persona que llega con su carro, lo para en la esquina, lo pone al volumen que le dé la gana. No hay quien le diga nada y lo que Siendo está... que a veces incluso ni siquiera viven en el barrio. siendo que ni siquiera muchas veces viven en la comunidad, promueve lo que él quiere promover y generalmente lo que promueve son antivalores. Bueno, no podría esperar mucho de una persona que haga eso. Ya me imagino que va a promover. Pero fíjate que lo que te estoy diciendo es el eufemismo y la carga semántica negativa que se le ha dado a la palabra el evangelismo hoy, que las personas lo sienten como invasión. Pero es que tú estás siendo invadido por debajo, solamente que nadie te lo está diciendo y tú lo estás aceptando. No, y ni siquiera es por debajo. Fíjate esto. ¿Hace cuántos años se comenzó a nivel mundial a sacar la Biblia de las escuelas? O sea, hace un tiempo, mitad del siglo pasado, finales del siglo pasado, comienza un tema de que el cristianismo es un tipo de ideología que se obvia en muchos casos, construyó el sistema en el cual vivimos actualmente, porque fue el cristianismo lo que motivó a que se hicieran muchísimos avances científicos, motivó a que creciera la política. Aunque quieran negar lo de la ciencia. Llevó a que se diera libertad a muchos esclavos por planteamientos cristianos, llevó a que se le diera muchísima libertad a la mujer por planteamientos cristianos, y así un montón de cosas que el cristianismo aportó positivas. Luego de que toda esta sociedad es construida sobre las bases del cristianismo, se dice hay que sacar la Biblia de las escuelas porque es una ideología. Sí, es una ideología, pero es la ideología que construyó este sistema en el que vivimos. Cuando menos el occidental. El occidental, que es en el que vivimos. Y es el mejor sistema que ha existido hasta ahora. De todos los que ha existido. Las mayores libertades, de hecho, la gente que hace los desórdenes que se hacen de izquierda, las hace sobre las libertades que les dio el cristianismo. Y Ahora, cabe destacar allí
que el núcleo, si queremos hablar del cristianismo del mundo occidental, podemos ver las consecuencias del mundo que no ha sido estructurado sobre esa base en el sur de la parte de donde está Europa, que sería el continente africano, y en el este, que sería el continente asiático. Ahí Y vemos aún ciertas Asia- consecuencias. Y aún Asia, que ha crecido. ¿Cuáles son las partes de Asia que han crecido? Las que han tomado premisas cristianas, porque aún Japón, que se deshizo casi completamente del cristianismo, pero no se deshizo del sistema occidental Claro. creado por el cristianismo. Entonces, vemos China está creciendo actualmente como tomando ideas occidentales venidas del cristianismo. Entonces, volviendo a la parte de las escuelas, se saca la Biblia de las escuelas porque, oye, qué crimen que tú a un niño le digas, la Biblia habla de tal cosa en Génesis. Y yo digo, ok, está bien, hazme una educación sin ideologías. Laica. Y hubiera estado muy bien si, aparte de eso, no comenzamos a ver un montón de gente de izquierda enseñando doctrinas políticas en las escuelas. Comenzamos a ver actualmente, hace poco vi un video, no sé qué tan cierto sea, no lo corroboré, pero creo que es posible, en Holanda que estaban enseñándole a unos niños de educación primaria o de kinder, por ahí, ¿no? Cuando muchos estarían en primer año, segundo año. Mira, no, así se ve el cuerpo de una persona trans. Esto es una mujer y esto también es una mujer. O sea, cuerpos desnudos. De mujeres, de gente con operaciones, de gente que se mutiló los senos, todo ese tipo de cosas. Y eso no es invasivo porque es educación sexual. Entonces, es grotesco que tú a un niño le digas, mira, la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros porque eso es ideología, pero no es grotesco que tú a un niño le pongas a ver cuerpos desnudos porque eso es educación. Punto importante que en la mayoría de los casos justificaban el tratar de alejar las ideologías, ¿no? La idea cristiana de las escuelas porque no eran científicas. Importante, ¿por qué? Bueno, porque actualmente ellos toman la ciencia para chiste. O sea, en lo que la ciencia dice que ellos no tienen razón, obviamos esta parte, aún hablando de biología básica, aún hablando de cosas que son, o sea, que se saben casi que desde el principio del mundo, que no hacía tanta falta corroborarlos y aún así han sido corroboradas. O sea, desde el principio del mundo la gente sabe cómo se ve un hombre, sabe que es un hombre, sabe que es una mujer. Y bueno, aún ese tipo de cosas que son ciencia de lo más básico, ya hasta eso le saltamos por encima y ya no importa tanto la ciencia, ya importa lo que actualmente yo considero que me conviene. Entonces, fíjate, actualmente estamos viendo, sí, un evangelio cristiano que tiene toda la intención de ser presentado y buscar que la persona cambie su forma de pensar. Eso no se niega, el cristianismo busca eso. Pero no es el único que busca eso. Porque cuando tú eres una mujer y tienes una pareja y tú estás buscando de tener una familia y de desarrollarte siendo tú imperfecta y siendo tu pareja una persona imperfecta y llega una feminista a decirte que ese hombre es un opresor y que todas las cosas que tú haces es porque el patriarcado te ha oprimido, porque es que el sistema te ha oprimido, esa persona también te está evangelizando y está tratando de que tú comiences a pensar de la forma en que ella piensa. Entonces, estamos en un mundo donde existe un evangelio cristiano que muchos ven como problemático porque trata de convencerte, pero también tenemos un evangelio feminista, tenemos un evangelio vegano, tenemos un evangelio de izquierda, tenemos evangelio de derecha y tenemos un montón de formas de evangelio que tratan de decirte piensa igual que yo porque esto es bueno para ti y es novedoso. Hay una cosa allí, ¿no? Y es que las generaciones actuales parecieran estar más dispuestas, más disponibles para recibir este tipo de evangelización nueva que se está presentando. Es decir, nosotros, quizás del siglo pasado, finales del siglo pasado, todavía resistimos un poco mejor este evangelismo que se está trayendo ahora, pero la gente nueva, las nuevas generaciones no están resistiendo este evangelismo y de hecho lo están abrazando y lo están abrazando porque como habíamos hablado ya en podcasts anteriores, le dan una falsa causa.
Le dan una causa sencilla, persigue la zanahoria y no te ocupes de la realidad que está pasando en el mundo entero. Entonces, hay una cantidad de personas frágiles de pensamiento y de ideología que aceptan cualquier cosa que les ponen sobre la mesa, y tú ves una cantidad de gente hoy diciendo que la Tierra es plana. Tú dices, cónchale, vale, pobre Copérnico. Y esa gente que incluso dieron la vida por demostrar sus ideas, hoy hay una cantidad de personas que sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de lógica, te dicen, no vale, pero la Tierra es plana. Oye, pero ¿cómo la Tierra va a ser? No, sí, la Tierra es plana. Yo no tengo argumentos, pero la Tierra es plana. O sea, hay una deconstrucción social, ideológica, que está llevando a la idiotización general. Idiotización general, porque si tú ves hoy las plataformas, por lo menos TikTok, una persona entra en TikTok y tú sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales. Descubrieron la forma de ser muy virales, de captar la atención poderosamente del ser humano. Pero ¿en qué invierte? Si tú le vas un documental, a la mayoría de las personas que ven TikTok son incapaces de verse 15 minutos de un documental, ni siquiera de escucharlo. Pero tú le pones 2 horas de personas haciendo payasadas y son capaces de ver 2 horas seguidas de personas haciendo payasadas. O de novelas coreanas. Bueno, o sea, o de novelas coreanas. ¿Qué es lo que quiero decir en esto? De que no hay una inversión intencional en el intelecto, lo que hace mucho más fácil el adoctrinamiento. Entonces, el evangelio real, que sí pretende traer una buena nueva, que pretende que la persona cambie su estilo de vida, es rechazado porque es invasivo. Pero el evangelio que se mete de una manera, digamos, sutil, calmada, invasiva, por debajo, igual. Es igualmente invasiva, pero no te dicen que te están invadiendo, no te dicen que te están evangelizando, lo hacen de todas maneras. Y mira el efecto que eso ha tenido hoy. Gracias a Dios en Venezuela todavía no se ve con fuerza ese tipo de movimientos, pero en Latinoamérica no se ve dentro de lo que cabe, porque fíjate, si tú dices vamos a trancarla a Francisco de Miranda y vamos a hacer una marcha de Petare hasta Chacaíto, pregonando que Cristo es el Rey, es el Señor de señores y que no existe una religión más sacra que la cristiana. Verdad de Dios. Si tú haces eso, seguramente cualquier institución gubernamental te va a decir, tú no puedes hacer eso, tú estás atentando contra la libertad de culto, estás ofendiendo a la religión de otras personas, tú no puedes decir que ninguna de las otras religiones sirve y que la cristiana es la mejor. Pero sí puedes tranquilamente hacer una marcha de la misma longitud con un poco de gente en un mes de pseudo orgullo, mostrando una serie de banderas, un montón de gente semidesnuda y un montón de consignas donde sí es válido que ellos quieran ofender a las religiones. O sea, si la marcha del orgullo decide hacer representaciones de un pseudo Cristo besándose con otra persona, yo me lo tengo que calar. Pero si yo quiero hacer una marcha diciendo que todas las personas deberían ser cristianas y que cualquier planteamiento contrario a la Biblia es abominación a los ojos de Dios, evidentemente eso es ilegal, es un delito. Crimen de odio. Hay un planteamiento que es el desconocimiento de lo que es bueno y malo. Es decir, el bien y el mal no existe actualmente en la mente de la mayoría, porque las personas en su displicencia todo les es ofensivo. Pero es que hay un problema, y es que la información no necesita ser ofensiva o no, la información es. Ahora, tú eres el que te ofendes o no te ofendes por la información. Pero la información solo es, la verdad es como es y ya. Solamente que el que la percibe es el que asume si se ofende o no. Y suele ser ofensiva, porque el conocimiento que no se tiene golpea el conocimiento que crees tener. Es decir, una verdad que conoces suele generalmente atacar una mentira que creías cierta. Es decir, que cuando alguien te dice, mira, estos son los hechos, pero ya tú tenías una idea sobre ese acto, tú evidentemente te vas a ofender, aunque sea contigo mismo. Fíjate, ¿por qué? Porque se está atacando lo que tú crees conocer. Fíjate el caso de Galileo. Galileo
se levanta contra el planteamiento, creo que era platónico. Creo, si no me equivoco, era platónico el planteamiento de que el geocentrismo, no estoy seguro si era platónico o aristotélico. El hecho es que Galileo se presenta en contra del geocentrismo y él dice, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Eso era santa palabra. De hecho, la Iglesia Católica asumía el planteamiento del geocentrismo y decía que la Tierra no se movía y que quien se movía era el Sol. Y eso está allí, eso era santa verdad, eso era lo que se enseñaba. Y a la gente le decían que del otro lado del mundo la gente vivía boca abajo. Recuerda que está ahí el tema de Josué, ¿no? Sí. Y por eso se asumía eso ahí. Hay otros versículos en la Biblia que dan una cierta luz, o sea, una cierta intención a eso, ¿no? Hay una parte que dice que la tierra está fija, que no se moverá. Una cuestión ahí. No recuerdo exactamente el versículo. Si alguna de las personas que lo está viendo encuentra el versículo, lo puede colocar allí, lo deja en los comentarios. Perfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Galileo es obligado por la Iglesia Católica, que era el poder del momento, a retractarse de su teoría y a decir que eso era falso, que la tierra en realidad no se movía. ¿Qué pasa? Que cuando Galileo termina de hacer su explicación, lo obliga. Bueno, esto es parte de leyenda, ¿no? Galileo termina de hacer su planteamiento, lo obligan a afirmar de que se retracta porque si no lo iban a matar. Y entonces él dice, pero no obstante, gira. Esa revelación en contra de lo que se creía en ese momento es un evangelismo. Se aceptó tarde. Años después se viene aceptando la realidad de que en realidad es la Tierra que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Pero hoy día están volviendo esos planteamientos antiguos para querer volverse a poner en la palestra de la desinformación. Y una desinformación conveniente. ¿Qué es lo que decimos? ¿A quién le conviene esta desinformación? Porque si no, voy a parafrasear aquí a Bolívar. Bolívar decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Ves? Un instrumento ciego de su propia destrucción. Vamos ya llegando a lo que es la parte final de este programa por el día de hoy. Pero atentos a lo que estamos hablando aquí. Estamos siendo evangelizados como cultura y los padres sobre todo deben estar muy al pendiente de lo que está pasando porque hay una cantidad de cosas que están metiendo ya desde las comiquitas. He visto ya muchas cosas por las redes, comiquitas, evangelismo que están evangelizando a los niños. Ojo, estas cosas son fin de mundo. Sí, bueno, antes de concluir, me gustaría como tratar de hacer una pequeña síntesis, ¿no? De lo que va. Quedó claro que es un evangelio. Queda claro más o menos las características que tenemos de este evangelio. Y queda claro también que no somos los únicos. No somos los únicos que tratamos de hacer cambiar a las personas presentándoles un planteamiento nuevo y que nosotros consideramos que es bueno. Ahora bien, habrá que ver hasta qué punto otros están dispuestos a reconocer o no la verdad que es cierta del punto de que lo quieran o no las personas que se están levantando ahorita a evangelizar, lo están haciendo sobre la base de un evangelio ya existente, que para nosotros es real, es muy real. Entonces, vamos a ver qué tanto esto nos acerca o nos aleja de la verdad. Una cosa es cierta, y eso creo que Ander se los puede decir mejor que yo. No estoy seguro, pero creo que sí. Sí, ciertamente. Te están queriendo hacer creer que el cristianismo es abusivo cuando te predica, que es invasivo cuando te enseña, pero a la vez te quieren vender una gran cantidad de propaganda por medio de redes sociales y por medio de películas. Esto es fin de mundo.